Am, bueno, pues buenos días y buenas tardes a todos. Como ya ha dicho Juan Carlos, me llamo Andrea Torrico y tengo la suerte y el honor de estar haciendo mi pasantía en la Secretaría CITES. Y yo voy a hablar hoy sobre la implementación de CITES en la legislación nacional. Voy a compartir pantalla ahí. Bueno, pues CITES es una convención con procesos para el cumplimiento eficaz. En el contexto de CITES, el cumplimiento supone actuar de conformidad y en consonancia con los requisitos de la Convención, tanto los jurídicos como los científicos. El cumplimiento o el respeto de las normas es la principal responsabilidad de las partes y una de las actividades esenciales de la Convención. Las partes están obligadas en virtud de la Convención y deben de contar con un sistema administrativo y normativo que garantice el cumplimiento de los objetivos de la conservación y el uso sostenible establecidos en la Convención. Muchas cuestiones de cumplimiento se determinan a través de los procesos de vigilancia establecidos en las resoluciones aprobadas por la Conferencia de las Partes. En la diapositiva que observamos, encontramos la resolución 12.8 sobre el examen de comercio significativo de especies del apéndice 2, la resolución 17.7 sobre el examen del comercio de especímenes animales notificados como producidos en cautividad, la resolución 10.10 sobre el comercio de especímenes de elefantes con respecto a las disposiciones sobre el proceso del Plan de Acción Nacional para el Marfil o PAN, la resolución 11.17 sobre informes nacionales, la resolución 8.4 sobre legislaciones nacionales para la aplicación de la Convención y el artículo 13 de la Convención, por medio del cual es posible tratar cuestiones relacionadas con el cumplimiento que se mantiene en el tiempo, cuando una parte está sujeta a uno o más de estos procesos. En virtud de la resolución 8.4 sobre legislaciones nacionales para la aplicación de la Convención, se encarga a la Secretaría que determine cuáles son las partes cuyas medidas internas no las facultan para designar al menos una autoridad administrativa y una autoridad científica, prohibir el comercio de especímenes que contravengan las disposiciones de la Convención, sancionar ese comercio y confiscar los especímenes objeto de comercio o tenencia ilegal. Estos son los 4 requisitos mínimos de la legislación nacional para la aplicación de la CITES, los cuales analizaremos con más detalle en adelante. Por ahora, basándose en el análisis, la legislación se clasifica en una de las 3 categorías. Categoría 1, que es la legislación que se considera que cumple en general los requisitos para la aplicación de la CITES. La categoría 2, que es la legislación que en general no cumple todos los requisitos para la aplicación de CITES. Y la categoría 3, que es la legislación que se considera que en general no cumple con los requisitos para la aplicación de la CITES. Y bueno, aquí pueden ver una tabla con la situación de la legislación nacional de la región. Como pueden observar, la mayor parte de los países cuenta con la legislación en la categoría 1. Y quería aprovechar esta ocasión para recordar a las partes con legislación en las categorías 2 y 3 la notificación que se circuló el pasado día 8 de octubre, la notificación 2021-059, para proporcionar una actualización por escrito de los avances legislativos para la aplicación efectiva del convenio. La fecha máxima es el día 1 de diciembre. Bien, pues las partes tienen algunas orientaciones sobre lo que es esencial incluir en su legislación. El artículo 2 dispone que las partes solo permitirán el comercio en especímenes de especies, incluidos los apéndices 1, 2 y 3, de acuerdo con las disposiciones de la Convención. Los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 establecen las condiciones en las que se permite el comercio. El artículo 9 dispone que las partes deberán designar una autoridad administrativa y una autoridad científica. Y el artículo 8 requiere que las partes prohíban el comercio de especímenes en violación de la Convención, que sancionen dicho comercio y permitan la confiscación de los especímenes comercializados o poseídos ilegalmente. La resolución 8.4 y algunas orientaciones relacionadas establecen que la aplicación práctica de cada requisito implica considerar y abordar varios componentes.
Estos componentes ayudan a aclarar lo que se entiende por cada requisito y a proporcionar criterios para determinar si la legislación de la parte en cuestión cumple un requisito. Los componentes no están igualmente considerados en el proyecto de legislación nacional y en esta presentación lo consideraremos de la siguiente manera: esencial, recomendado y buena práctica. Esencial, por ejemplo, requerido por la propia convención; recomendado, que se encuentra en una resolución; y buena práctica, por ejemplo, derivado de la legislación de la categoría 1 o de otra fuente. Comenzamos con el primer requisito sobre la designación de la autoridad. Es esencial que las autoridades administrativas y científicas CITES sean designadas por un instrumento legal, una ley, reglamento, decreto. La legislación debe describir de forma clara y precisa las funciones y responsabilidades de las autoridades administrativas y científicas nacionales y otorgarles específicamente los poderes para llevar a cabo dicha responsabilidad. Es decir, el poder para conceder y no conceder permiso y certificado, el poder para establecer las cuotas de exportación, etc. Se recomienda que las autoridades científicas sean independientes de las autoridades administrativas y que las funciones, roles y responsabilidades de las autoridades administrativas y científicas estén separadas. Si se designan varias autoridades administrativas, debe designarse solo una para la comunicación oficial con la Secretaría CITES y otras partes. La legislación debe exigir y proporcionar mecanismos de coordinación, colaboración y comunicación entre las autoridades administrativas y científicas, así como con otros organismos gubernamentales pertinentes, por ejemplo, aduana, policía, control de fronteras, ministerios o agencias responsables de la pesca, el comercio exterior, etc. En cuanto al segundo requisito, sobre la prohibición del comercio que contravenga la CITES, es esencial que todas las especies incluidas en los 3 apéndices de la Convención estén cubiertas por la legislación nacional, independientemente de que sean nativas o exóticas. Debe existir una modificación oportuna automática de los anexos o calendarios para reflejar los cambios periódicos introducidos en los apéndices. La legislación debe de contener todos los tipos de especímenes CITES, animales y plantas vivos o muertos, así como partes y derivados, teniendo en cuenta todas las anotaciones utilizadas en los apéndices. Y también debe de contener todo tipo de transacciones comerciales en el marco de la Convención, es decir, exportación, importación, reexportación, introducción desde el mar, independientemente de su carácter comercial o no comercial. Como disposición general, debe existir una cláusula general por la que se prohíba todo comercio de especímenes CITES que infrinja la Convención, por ejemplo, sin un permiso o certificado válido. Las condiciones y los procedimientos para la concesión de permisos y certificados necesarios para el comercio de especímenes CITES deben de estar claramente establecidos en la legislación para garantizar que dicho comercio sea legal, sostenible e identificable. El cuidado de los animales vivos en el comercio también debe contemplarse en la legislación, y también la legislación debe de considerar las exenciones y los procedimientos especiales establecidos en el artículo 7 de la Convención según corresponda. Como recomendación, la legislación debe de incluir un formulario normalizado para el permiso o certificado nacional CITES, por ejemplo, en un anexo. Debe de abarcar cualquier espécimen que, según indique el documento que lo acompañe, el embalaje o la marca o etiqueta o cualquier otra circunstancia, es una parte o un derivado de un animal o una planta de una especie incluida en los apéndices, salvo que se trate de parte o derivado específicamente exento de las disposiciones de la Convención. Debe de tenerse en cuenta como referencia la reglamentación para el transporte de animales vivos y la reglamentación sobre el transporte de mercancías perecederas de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, así como las directrices de las CITES para el transporte no aéreo de animales silvestres vivos. Y la legislación debe de prever la inspección de los especímenes en tránsito o en transbordo.
para verificar la presencia de un permiso o certificado CITES válido, tal como exige la Convención, o para obtener una prueba satisfactoria de su existencia. Son buenas prácticas cuando la legislación se ajusta lo más posible a las disposiciones, el lenguaje y el espíritu de la Convención. Y cuando la legislación reproduce la distinción entre los apéndices 1, 2 y 3 de la Convención. En cuanto al tercer requisito sobre la penalización del tráfico ilegal, es esencial que la legislación incluya una definición clara de las acciones o actividades prohibidas. Por ejemplo, el comercio sin un permiso o certificado válido, la posesión de especímenes adquiridos o introducidos ilegalmente, la falsificación de documentos, declaración errónea de origen o del volumen de los especímenes, o el intento de cualquiera de los anteriores. La legislación debe especificar que tales acciones o actividades constituyen un delito que se castiga con pena adecuada, incluyendo prisión, multa, confiscación, suspensión de la actividad, etc. Como recomendación, los ministerios y agencias y sus agentes encargados de la aplicación de la Convención deben de estar claramente designados en la legislación y deben de tener las facultades y autoridades necesarias para desempeñar sus funciones. Se recomienda la existencia de referencias cruzadas de cualquier delito y sanción relacionados con la CITES que se prevean en la legislación aduanera, penal general, de medio ambiente o de otro tipo. Se recomienda que exista una pena máxima de al menos 4 años de prisión para los delitos relacionados con la CITES que impliquen delincuencia organizada o tráfico de especies amenazadas. Son buenas prácticas que la legislación penal sobre mercancía regulada o prohibida, delincuencia organizada, blanqueo de dinero, entrega vigilada, escuchas telefónicas, uso de informantes, etc., abarquen los delitos graves relacionados con las CITES. La legislación debe prever delitos y penas para las tentativas de infracción, la complicidad, la responsabilidad de la empresa y de los directivos de la empresa, la reincidencia, la obstrucción de la justicia, la declaración falsa, la manipulación y el fraude. En cuanto al cuarto requisito, sobre la autorización de decomiso, es esencial que la legislación, ya sea la legislación especializada de la CITES o cualquier otra legislación, debe prever el decomiso permanente a diferencia de la incautación temporal de los especímenes comercializados o poseídos ilegalmente. Como recomendación, la legislación debe especificar qué autoridades están facultadas para decomisar, el alcance de sus poderes de decomiso, los procedimientos que deben de seguirse, incluyendo la decisión sobre la disposición temporal y final de los especímenes decomisados. La legislación debe permitir que los costes de almacenamiento, destrucción, retorno al país de origen, etcétera, de los especímenes decomisados se carguen al infractor. Y la autoridad administrativa debe estar facultada para designar centros de rescate que se encarguen de los especímenes vivos decomisados. Son buenas prácticas como buenas prácticas, la legislación debe de autorizar el decomiso no solo de los especímenes, sino también de los vehículos, barcos, contenedores, etc., en la comisión de una infracción relacionada con la CITES. El decomiso de los especímenes de especies incluidas en la CITES implicado en una infracción debe ser obligatorio y la aplicación de esta medida cautelar no debe estar supeditada a la identificación del infractor y a la responsabilidad penal del acusado. Y bien, la experiencia de las partes en el desarrollo del fortalecimiento de la legislación de la aplicación de la CITES ha demostrado la importancia de la preparación simultánea de la legislación de habilitación y aplicación, de prever la incorporación oportuna de las enmiendas periódicas a los apéndices de las CITES, abordar la posesión ilegal y el comercio ilegal y garantizar la coherencia política en relación con la política nacional de comercio de especies silvestres, otros convenios relacionados con la biodiversidad de los que un Estado es parte, la gestión de los recursos naturales, incluida la gestión de la pesca,
el sistema de justicia penal y la política de desarrollo. Y en caso de que necesiten asistencia, aquí pueden encontrar varias fuentes que le pueden ser de ayuda. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención.